Y bien, ya estamos de regreso con más, precisamente en Dígalo Usted, y ya contamos con la presencia de nuestro amigo Víctor Quijada, analista político, y definitivamente era conveniente poder tocar estos temas. Sabemos que a lo largo de estos días la difusión de estos audios de cierta forma representa toda una cadena de cuestionamientos, de destapes, de personajes involucrados al sistema de justicia y que definitivamente dejan un mal precedente, un mal sabor a la población de nuestro país. Pero efectivamente, a raíz de este anuncio por el presidente de la República de alguna otra forma de tomar medidas ya en medio de este ambiente, digamos, terrible, se espera básicamente pues tener esta importante decisión con respecto a lo que significa esta reunión para el día viernes 20. Pero Víctor, te doy la bienvenida. Vamos justamente a poder escuchar una vez más lo que ha señalado el presidente de la República para de esta manera ser partícipes de lo que se viene durante este proceso. Vamos a dar lectura a un pronunciamiento de gobierno. Lo más importante de hoy es reconstruir la confianza de las instituciones. Por ello, estoy liderando decididamente el proceso para construir un Perú próspero, justo y soberano, en el que la ciudadanía pueda confiar en su sistema de administración de justicia. Hace unos días expresé mi firme condena ante los graves y escandalosos audios que revelan la corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Deben realizarse cambios urgentes y esos cambios no se logran solo con palabras, sino con hechos concretos. Por ello, quiero decirle que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y usando todas nuestras prerrogativas dentro del marco legal para lograr ese objetivo. En ese sentido, he decidido convocar al Congreso de la República de manera urgente a legislatura extraordinaria para este viernes 20 de julio a las 4 de la tarde, a fin que el mismo debata la remoción de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos los accesitarios, en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Dicho tratamiento es urgente. Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante la corrupción. No vamos a permitir la descomposición de las instituciones del Perú y estamos luchando de manera frontal contra la corrupción. Por eso, actuando de manera rápida y contundente a fin de dar respuesta a los reclamos y demandas unánimes de la ciudadanía por transparencia y calidad institucional, hace unos días hemos conformado una comisión para la reforma integral del sistema de administración de justicia y hoy convocamos al Congreso a debatir con premura la aplicación del artículo 157 para la destitución de todos los miembros del CNM. Este es un paso imprescindible en esta impostergable reforma. Aquí está el cargo del oficio 133, remitida con la firma del Premier y del Presidente de la República al Presidente del Congreso de la República. Y de igual forma, hago de su conocimiento el Decreto Supremo número 076, donde en virtud al numeral 6 del artículo 118, convoco en mi calidad de Presidente de la República al Pleno en una sesión extraordinaria para el viernes 20 de los corrientes a las 4 de la tarde. Hago un llamado, por último, a la ciudadanía a cerrar filas en la lucha frontal contra la corrupción e insto al Congreso de la República a hacer su parte y actuar de manera firme ante este problema. Señores congresistas, es momento de actuar firmes ante esta grave situación.
El pueblo lo demanda. Muchas gracias. El pronunciamiento. Entonces ahí podíamos apreciar lo que significó este pronunciamiento, esta convocatoria a cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra, y justamente lo escuchábamos en compañía de nuestro amigo Víctor Quijada, analista político. ¿Cuál es tu análisis frente a esta convocatoria justamente para el día viernes? Bueno, es una consecuencia que ya de una manera estaba anunciado, ¿no? Porque ya ante los diversos audios difundidos por IDL, básicamente, en donde se ha demostrado lo que era un secreto siempre a voces, porque siempre se habló, y la semana pasada estábamos hablando contigo, de que siempre, bueno, se habla de que el Poder Judicial hay corrupción, y bueno, lo único que se ha demostrado aquí es de que en las altas esferas, en el alto mando del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucionalmente autónomo que se encarga de nombrar jueces y fiscales, magistrados en todo el territorio nacional, bueno, pues es solamente una consecuencia necesaria, en verdad, porque ante ya las protestas y el pronunciamiento de muchos líderes de opinión y de órganos congresistas, bueno, otros órganos constitucionales, donde se pedía la renuncia de estos señores, era necesario, en verdad, que el presidente, bajo las facultades que tiene, constitucionales, porque él las tiene, es falso de que, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial no pueda hacer nada, es falso que el Poder Ejecutivo no pueda hacer nada, porque lo que se trató de vender en este tiempo es de que el Consejo Nacional de la Magistratura... Claro, el tema de competencias, ¿no? Exacto, el tema de competencias es de ellos nada más, y no es así, porque ahorita justo acabas de ver que una de las facultades que tiene el presidente justamente de convocar a un pleno, a una legislación el día 20, básicamente una legislatura extraordinaria porque tiene esas facultades el presidente de la República, y lo único que se va a hacer ahí es definitivamente, pues ya ante tanto escándalo, y tomar una decisión ya más tomar firme, una decisión, ¿no? de que de una acusación constitucional en donde seguramente los van a destituir, y es justamente lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? De que hay varias vías, ¿no? La vía penal seguramente se investigará, Claro. La vía administrativa era la que tenía que optar estos mismos señores renunciando, y en la vía constitucional, ante algunos se quieren quedar y no quieren dar información ni rendir cuenta a la justicia, es necesario de que se haya convocado este pleno para que de una vez los destituyan, porque en verdad indigna todo esto que viene pasando, y es muy penoso de que en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que vela justamente por la probidad, por la ética y porque se nombra jueces y fiscales en todo el territorio nacional, que son quienes tienen la función administrativa del poder de realizar la función judicial, de hacer justicia, quienes son los que van a decidir y van a tomar decisiones en todos los derechos de los ciudadanos, patrimoniales o no patrimoniales, sean nombrados por sujetos que están cuestionados desde el punto de vista penal, ¿no? No estamos hablando solamente de una infracción administrativa, estamos hablando hasta de una acusación constitucional que le va a recaer seguramente sobre ellos, ¿no? Y que justamente hace un instante lo veíamos también en la Comisión de Justicia, a Iván Noguera, consejero, dar detalles de cómo, digamos, se hacían ese tipo de elecciones, ¿no? Digamos, en cómo era el escenario cuando justamente se realizaban las votaciones, y evidentemente esto va a ser fundamental a través de las distintas comisiones, que son 3, para ser más específicas, en el Parlamento, para que también se pueda determinar lo que va a ser el futuro de estos personajes involucrados en estos audios, ¿no? Sí, en verdad siempre cuando uno ha revisado las bases de los concursos para magistrados, siempre, como hace un momento exponía uno de los que seguramente los van a destituir ante el Pleno del Congreso, es de que los criterios eran muy subjetivos de evaluación, ¿no? Por ejemplo, como bien lo mencionó, el tema se pedía redactar un dictamen o una sentencia, o se calificaba tiempos de docencia universitaria, cosas por el estilo, y que eran criterios muy subjetivos, incluyendo la entrevista personal, ¿no? Que no tienen en verdad nada que ver con sumarle currículum, ¿no? a un abogado, porque son los abogados quienes postulan, ¿no? Lo que se valora ahí, lo que se debería valorar son criterios objetivos como la experiencia. Como él bien decía, a un cantante no le vas a calificar por cantar, ¿no? O sea, a un juez no lo vas a calificar por realizar sentencias, porque ese es su trabajo. Y por último, también tiene personal de apoyo, que son los asistentes de función fiscal, los asistentes judiciales o especialistas legales en la actualidad. Entonces, lo que se requiere en verdad, hablando del problema de fondo, es un replanteamiento, una reingeniería de esta institución, que es justamente lo que yo siempre he sido creyente de cambiar, porque para cambiar las cosas no basta solamente
conformar una comisión, como se quiso hacer, que también era cuestionada esta comisión que reforma, porque estaban personajes ligados a la izquierda, y también ahí como que se sintió un tufío político, ¿no? Porque se supone que estos 7 notables... De por sí haber cierto favoritismo, claro, exacto, ¿no? Y si, ya bueno, salen los del APRA o los fujiopristas y entran ¿quiénes? Los de izquierda, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Claro. Si sinceramente se quiere hacer un cambio real, se requiere hacer el cambio de fondo y cortar el problema de raíz, que es justamente lo que el presidente está realizando, ¿no? En el cual seguramente destituirán a todos, pero ahora también hay que recordar que quienes nombran al Consejo Nacional de la Magistratura, también unos cuantos los nombra el Congreso, otros los nombra el Colegio de Abogados de Lima, otros... O que algunos no tengan ciertos vínculos con los salientes también, ¿no? Que tenga cierto vínculo, y en todo caso se tendría que también replantear el tema de cómo se puede convocar a, digamos, a los nuevos integrantes, todo un proceso de selección que efectivamente va a depender también de lo que va a significar esta nueva reforma, ¿no? Sí, y solamente el tema de la elección va a tener que regularse qué requisitos se van a pedir para que puedan postular, ¿no? Tampoco lo que se quiere es el cambio de moco por baba, como era una frase antigua colonial, ¿no? O sea, pasamos de la colonia a la república. Tampoco queremos eso, ¿no? Porque si es que van a... Muy bien, hasta el momento lo que ha realizado el presidente y lo que solamente el 20 el Congreso va a realizar con la destitución y acusación constitucional de estos señores es dejar en vacío el Consejo, ¿no? Acuérdate que hace no mucho estaba convocándose una plaza a nivel nacional, plazas para jueces y fiscales, ya se suspendió el concurso. Entonces, acá lo que va a suceder es de que seguramente se convocará a los personajes más pertinentes, abogados, juristas que tengan una selección más exigente, ¿no? Más exigente, y que sobre todo, aquí el problema del Estado muchas veces es el deber de informar. Sí. Porque muchas cosas suceden en el Estado y la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, muy bien, lo que el presidente ha dicho está muy bien, ¿no? Pero ahora lo que se requiere es que ante la nueva convocatoria que va a realizarse es de que se cite a las personas, pero también se sepa la población, y la prensa también colabore con brindarle información a la población, a los ciudadanos, de quiénes son los que se están presentando, ¿no? No vaya a ser que por ahí se filtre otra vez alguien ligado a la corrupción, al tema político, y otra vez vamos a entrar al círculo vicioso que tenemos desde 1821, ¿no? Y eso siempre va a permanecer. Y va a permanecer, en el sistema de justicia, que realmente ha ido perdiendo, ¿no?, cimiento, base. Y es lamentable lo que se puede escuchar incluso en las calles, porque el día de ayer, por ejemplo, veíamos la indignación de la población con lo que va a ser la instalación, bueno, ya de las tribunas en la Avenida Brasil, y muchos de ellos no querían que haya desfile por el simple hecho del ambiente que se vive en la actualidad. No hay nada que celebrar, decía la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que el tema de la corrupción y los destapes y los audios de alguna u otra forma confirmen lo que venía sucediendo en nuestro país y encima podamos ser partícipes de una celebración? O sea, no era conveniente realizar este tradicional desfile, pero efectivamente es lo que la gente piensa y es el reflejo de lo que nos deja en la actualidad. No es triste, digamos. Sí, bueno, dos variables que se pueden identificar en todo este proceso, estos escándalos que están realizando, problemas coyunturales políticos, es primero que, bueno, reiterando lo que siempre digo donde voy, estamos pasando a ser una sociedad del delito, ¿no? O sea, estamos al nivel ya casi de Colombia, estamos al nivel de México. Como te decía, lo único que falta es de que los narcotraficantes se pongan a pelear en las calles y se empiecen a colgar en los puentes de las cabezas, ¿no? Es lo único que nos falta ya, porque si ya han robado en el Jockey, si es que matan a diario a jóvenes por quitarles un celular en las partes de Lima Norte, Lima Sur, etcétera, y en provincias, ¿qué podemos esperar, no? Y ahora, la otra variable es de que el problema de la corrupción se ha instaurado como un sistema, ¿no? Es decir, no es que solamente tú coimeas en los bajos niveles, o en las municipalidades, o en las policías en la calle. Estamos hablando de, o sea, que la corrupción está generalizada, es transversal, y que ha invadido todo el aparato estatal, y no solamente el Estado, sino la empresa privada también, porque acuérdate que quienes están vinculados también a problemas de corrupción y de coimas son las grandes constructoras, el tema de... Y lo hemos visto en los audios, claro, también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la empresa, claro, ahora último con el caso del señor Camayo, que también es un empresario, ¿no? Que no se sabe cómo él de un tema de vehículos termina... De su rubro, ¿no? De rubro que no tiene nada que ver al tema político y que está vinculado incluso al tema del activo, se supone. Entonces, la corrupción se ha vuelto un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo extirpar ese problema?
la única manera es realizando cambios profundos, de fondo, ¿no? Y para ello se requiere la voluntad política, y la voluntad política la tiene que poner el presidente, porque ya si el Congreso, mira, el presidente tiene que convocar, llamar a esta legislatura. No es el Congreso que abrió por la ausencia, ¿no? A lo más decían que iban a hacer una comisión y ahí quedó. Tampoco el Consejo Nacional de la Magistratura misma se pronunció respecto a qué iba a pasar con estos señores. O qué medidas tomar, ¿no? Y si es que iban a renunciar o no. Es el mismo presidente que felizmente bajo un criterio... Que liderar, ¿no? Encabezar. Claro, como tiene que ser, ¿no? Porque para eso es el presidente de la República. Entonces lo que ha hecho está muy bien y esperemos nomás que lo que venga sea para mejor de nuestro país, ¿no? Sí, eso es lo que básicamente se espera, así que efectivamente hay mucha expectativa porque efectivamente pues se da en medio de una situación que cada vez más se complica porque los últimos audios sí aparecen nuevos nombres, incluso también mencionan a congresistas y realmente esto es un tema muy delicado y esperemos que también esta reunión importante para el día viernes dé resultados, porque eso es lo que finalmente quiere la población, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, y es más que aún todavía no han salido todos los audios, ¿no? De repente, ¿quiénes más estarían implicados? Que el presidente ha tenido que salir y prácticamente lo que se está planteando es un cierre implícito del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ellos son quienes nombran a los jueces y fiscales del país y por ende es el tercer poder, uno de los poderes más importantes, porque acuérdate que nosotros tenemos un sistema, somos una república unitaria y tenemos 3 poderes, ¿no? Y el judicial, que es el que se encarga de velar por hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces esto me hace, por ejemplo, recordar una frase, ¿no? Que decía Jorge Avendaño, ¿no? Tenemos un montón de leyes, ¿no? El problema no es legal, yo creo acá, el problema es cómo hacer cumplir las leyes. Claro, hacer cumplir la normativa, ¿no? Y Avendaño decía que lo único que falta es una sola ley, ¿no? Esa ley que diga que hay que cumplir las demás leyes, ¿no? Porque en verdad normativa es por demás, ¿no? Acá el problema está en que el juez aplique la norma, ¿no? Porque él es un operador jurídico y no puede ser que, como se sabe, en todas las regiones estén los personajes allegados a familias de consejeros regionales, de gobernadores regionales, de alcaldes, del movimiento regional, ¿no? Acá en Lima, ligado básicamente a partidos nacionales que tienen vínculos, y no puede ser el sistema judicial un sistema ligado al poder político. Y hay que recordar que este es un problema específicamente desde 1826, porque cuando se funda el Poder Judicial, Manuel Lorenzo de Huidobro, que fue el primer presidente del Poder Judicial, es un personaje allegado a Simón Bolívar. Y desde ahí vino esa sumisión del Poder Judicial al Poder Político Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto es un problema que viene desde mucho antes. Es falso lo que decía ayer un jurista respecto a que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano sui generis, que solo, sí es cierto que solo el Perú tiene un órgano constitucional que se encarga de nombrar jueces, pero el tema no está en tener o no tener este órgano, porque el Poder Judicial lo podría hacer. El problema es que muchas veces estos concursos están direccionados, van a favorecer a determinadas personas. ¿Y de dónde queda la meritocracia? ¿Dónde queda una de las reformas que están pendientes desde el año 2011? Porque el año 2011 se crea Servir. Claro, es para la función pública, pero dentro de los regímenes de contratación de personal del Estado, uno de ellos que tiene que ver con la ley, porque hay una ley de carrera judicial, ¿no? Y el tema de la fiscalía también. Entonces, lo que se requiere acá es de que se cumpla la norma, ¿no? Y justamente lo mencionabas, el tema de la meritocracia, porque efectivamente, si bien es cierto, no hay que generalizar, hay jueces que efectivamente han demostrado que están a la altura de las circunstancias y evidentemente por mucho tiempo han estado sumando un buen, antecedente, un buen perfil, pero que lamentablemente en el camino se encuentran con jueces que de alguna u otra forma ya tienen asegurado, por decirlo así, quizás un puesto, y eso de alguna u otra forma los limita también a poder ser parte de un nuevo sistema de justicia. Y lamentablemente es un círculo vicioso donde muchas personas que ya son gente ya muy conocida permanecen en el lugar constantemente y no permite que otros quizás que tienen la intención de cambiar un país o cambiar el sistema, lamentablemente ven como barrera y no se puede lograr el objetivo, que es tener un verdadero sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, efectivamente aquí el problema es de fondo, ¿no? Es de raíz. Y es cierto que hay jueces que son muy probos, pero yo sinceramente podría dar, es la minoría, ¿no? La mayoría está ligado a personajes políticos, a partidos. O que en el camino, lamentablemente, pues sí, también son comprados, ¿no? Porque las grandes reuniones
Por ejemplo, lo que debería hacerse es prohibirse, ¿no? Estas famosas reuniones, estas kermés que hacen los empresarios, que no tienen el hipódromo, cosas por el estilo. Eso se tiene que prohibir, pues, ¿no? Porque el juez está para ejercer justicia. Y siempre, si es que el señor va a reuniones donde están todos personajes narcotraficantes, congresistas, no sé, cualquier tipo de personaje, el juez siempre se le va a juzgar o se le va a cuestionar por el tema de la imparcialidad. Claro. Entonces un juez o un fiscal no puede estar yendo pues a reuniones sociales, ¿no? Porque ese debe ser uno de los requisitos, por ejemplo, para ejercer este tipo de poder. Porque basta que estos señores se reúnan con los amigos de los amigos, ciertos vínculos, claro, ¿no? vínculos, y ahí el favor se paga con favor, y ahí todo otra vez entramos a este círculo vicioso, ¿no? Entonces, por ese lado, al menos lo que es el Poder Judicial, yo pienso que uno de los requisitos debería ser es prohibir totalmente aceptar dádivas, invitaciones, ¿no? Esas invitaciones de poder, es cierto que el Poder Judicial, la Federación le puede invitar, pero esto debe estar prohibido, porque basta que uno vaya a este tipo de espectáculos, así haya sido de buena fe, basta que te saquen una foto, ya te van a vincular y van a cuestionar tu imparcialidad, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que los mismos jueces y fiscales deben cuidarse, más ahora con todos los problemas que se están ocasionando y que les está costando el puesto ya a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. También acuérdate que lo han detenido al presidente de la Corte Superior del Callao, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de que el problema de la corrupción está totalmente enquistado, ¿no? Pero para eso se requieren reformas, ¿no? ¿Dónde están los órganos de fiscalización que recién, mira, esto no ha sido en el marco de las funciones de fiscalización ni del Congreso, ni de sanción, ni de la Contraloría? Ha tenido que ser un periodista o un programa o los medios periodísticos, porque gracias también al rebote y el efecto que ha surtido esto, la denuncia pública para que recién se tomen acciones, porque si no, no pasaba nada. Y aparte de que ha sido, digamos, de parte de una investigación policial, ¿no? Que no esperaban que efectivamente los contactos que iban a relucir en este proceso de investigación iban a aparecer estos nombres, ¿no? Estos números de jueces. Digamos que justo a eso iba, ¿no? Que esto recién comienza, porque si hablamos de una investigación de prácticamente desde el año pasado, existen más números, existen más información que en totalidad todavía no se ha ido difundiendo, porque efectivamente en su momento también la policía, me imagino que en coordinación de las autoridades competentes, van a tener que emitir toda la investigación en sí, y estamos seguros que van a salir otras personas quizá vinculadas también al sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Acuérdate que en Aramburú queda la central de la policía que se encarga de todo lo que es interceptaciones telefónicas legales, y ahí hay equipos que tienen hasta de ti y de mí, pueden saber lo que estamos hablando, ¿no? Rastrean, en verdad, la Policía Nacional puede hacerlo, ¿no? Ahora, el tema está en que si es que ese tipo de información que a veces brindan es legal o no es legal, ¿no? Y esto lo último... Cumpla con todo, ¿no? El procedimiento. Exacto, el procedimiento regular lo que establece es que tiene que haber una autorización del juez, previa pedido de un fiscal, acá un fiscal que lo ha pedido, y eso, que lo único que se ha difundido en medios son parte de audios, ¿no? Fragmentos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en las investigaciones finales, en el ámbito penal, que seguramente vamos a hablar de varios procesados. Ya al presidente de la Corte Superior del Callao lo han detenido, ahorita debe estar pasando sus 24 horas de detención en la carceleta, aunque me dijeron que se había quedado en el mismo Ministerio Público, cuando no le corresponde, porque en verdad lo que debe estar es en la comisaría. Pero bueno, de repente por investidura, el señor, bueno, lo han dejado en el Ministerio Público. Sin embargo, lo que corresponde ahí es de que inmediatamente se lee el informe al fiscal y el fiscal solicite de una vez la detención preventiva por 15 meses en aplicación del artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Porque obviamente estamos ante indicios suficientes del delito, este señor no ha querido renunciar, estamos que alguien ha puesto trabas a la justicia también, ¿no? Pena mayor a 4 años, ¿no? Entonces, y el riesgo de que se pueda fugar, ¿no? Porque definitivamente yo no creo que sus acciones iniciales no han sido nunca de entregarse ni de demostrar, no, al contrario, se indigna, imagínate, se indigna diciendo que los audios son incluso ha dicho que él no va a fugar, que incluso va a ponerse a disposición de la justicia, pero finalmente vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Porque él puede decir eso, pero a la larga, debido a la presión que se viene, evidentemente puede también conllevar a que tome otro tipo de decisiones, ¿no?
Sí, pero acá lo que todos tienen que hacer es asumir su responsabilidad, ¿verdad? El Poder Judicial, el Ministerio Público que ahora va a ver estos casos es definitivamente sancionar, porque estas acciones no se pueden permitir, y menos en la alta esfera del Poder Judicial, porque no estamos hablando de jueces de paz letrado, no estamos hablando de jueces mixtos, estamos hablando de jueces, o sea, de superiores, de vocales, de presidentes, de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, estamos hablando del alto nivel, porque de repente tú puedes hablar de la corrupción en el bajo, del alto mano, o sea, en la parte más bajo del organigrama, pero estamos hablando que si tú ves eso a tus miembros del Consejo Nacional, tú ves a tu presidente que hace esto, ¿qué importa a los demás, no? No, y esto además me hace recordar lo que ha venido pasando con todo lo que ha sido, por ejemplo, el caso de la Bajato, ¿no? Si presidentes de la República se están inmiscuidos en problemas de corrupción, ¿qué puedes esperar ya de nadie? O sea, ¿cuál es el mensaje de la población? O sea, si robas no pasa nada, el tema de la impunidad, que acá nadie hace nada. Si mis autoridades hacen eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué mensaje a los jóvenes, a los niños, ¿no? O sea, acá prácticamente yo mato a alguien, me paso el semáforo, violo a alguien, quemo a una mujer, robo, hago tráfico de influencias, hago lobbies, favorezco y direcciono contratos del Estado y no pasa nada, ¿no? Por eso muchas instituciones también han perdido credibilidad y por eso la gente también exige, digamos, decisiones más drásticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, el tema de violencia, donde incluso piden hasta pena de muerte, porque están cansados precisamente de ver en su país no existe justicia. Sí, bueno, creo que la única forma de cambiar ese país, aunque sea un poco radical, va a ser como Singapur, ¿no? Pena de muerte prácticamente a temas al que roba, ¿no? Pena de muerte a la corrupción de funcionarios, pena de muerte por los violadores, ¿no? Porque en verdad Perú necesita cambios drásticos. Y si es que seguimos así de manera muy blanda, es cierto que la democracia es el sistema más usado en todo el mundo y que de una manera le da legitimidad al que llega al poder. Pero las reformas que se requieren en el país para cambiar un país son profundas, ¿no? Estamos hablando de que ya lo detienes, pero el que viene, ¿quiénes son? Va a ser los mismos de la misma mafia, otra mafia que se quiere instaurar. No, entonces, cuando uno quiere o plantea un cambio de un nuevo orden, tiene que ser total. Tiene que ser total, tiene que ser absoluto. Es lo que ha dicho el presidente de la República, la totalidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Esperemos que así sea y no deje, pues, algunos indicios o algunas personas que de repente tengan ciertos vínculos con los personajes involucrados en esta oportunidad. Bien finalizado esta reunión el día viernes, que estamos seguros que va a ser algo positivo y sobre todo firme. ¿Qué se vendría? ¿Qué crees que se vendría? ¿Cuál sería, digamos, el panorama después de esta reunión que va a ser el día viernes? Bueno, lo primero que va a hacer es destituir. Seguramente los actuados se remitirán a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, elevarán eso a la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de la Nación los denunciará, eso es en el ámbito penal. Por el lado del tema legal político, lo que se va a hacer es convocar a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hacer una convocatoria, en la cual seguramente se propondrán ternas, se propondrán, bueno, uno es elegido por colegios profesionales. ¿Implicará un plazo, digamos, considerable o debido al antecedente que hemos tenido en el tema de convocar a nuevos miembros? Bueno, es necesario que haya nuevos miembros, porque cuando uno, por ejemplo, va a denunciar. Suponte, ahorita en Lima yo me quiero quejar contra un juez o una sanción disciplinaria contra un juez, se requiere al Tribunal del Consejo Nacional de Magistratura. Pero eso implica, digamos, en el tiempo de poder ya contar con esos medios. Por lo menos yo considero que en medio año vamos a tener, ¿no? ¿Medio año? Por lo menos, porque hasta que hagan la convocatoria, hasta que se evalúen. Acuérdate que es un tema político también. Y a raíz de ello se va a requerir de toda una selección, pues, ¿no? Sí, más exhaustiva, ¿no? Más exhaustiva, entre 3 a 6 meses por lo menos, ¿no? Por lo menos, porque las reformas no son de corto plazo, ¿no? Porque lo de corto plazo seguramente vamos a hablar de cosas aceleradas y esto tiene que ser algo bien pensado, ¿no? Y a mí me preocupa sinceramente que como parte, algunos de los miembros son nombrados o pedidos por el Congreso, me preocupa que de repente entren a personajes ligados al fujimorismo. O algunos candidatos, ¿no? Claro. O al APRA, ¿no? Porque sinceramente acuérdate que el Poder Judicial está lleno de apristas, ¿no? Lleno de apristas en todos sus niveles. Y desde el 85, que entró Alan García en su primer gobierno, a la fecha, pues está así, ¿no? Sí. Lo cual, de alguna manera, se tiene que prohibir que haya, por ejemplo, otros requisitos que se tendrían que pedir es, en la ley de, una modificación a la ley de carrera judicial, es de que, en general, ¿no? A ninguno haya militado
a ningún partido, partido. ni esté vinculado ni con familiares, ni que tenga parentesco, ni amigos, ni nada por el estilo, porque ahí ya estamos empezando a cuestionar la imparcialidad. Claro. No puede proponerse a personas que hayan dictado de repente o hayan tenido vínculos a determinados partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya nos hace mucho pensar de que a qué van a entrar estos señores, ¿no? A nombrar a qué clase de jueces, a los amigos, otra vez los amiguismos. Claro. Acá lo que se requiere es dar prioridad a la meritocracia en todo sentido. En este proceso, en todo caso, sería conveniente que también se replantee justamente los requisitos, ¿no? Para que evidentemente se modifique y durante el proceso de selección no ocurra finalmente eso, ¿no? De poder contar con personas que estén netamente ligadas con algunos personajes ¿no? de la política también, ¿no? Sí, porque la ley es muy blanda. En verdad, tanto la ley orgánica del Es muy general, es muy como general, muchas, ¿no? ¿sí? Ser abogado más de 3 años, haber ejercido docencia universitaria entre 2 a 5 años, tener maestría, tener doctorado. No hablan nada. Bueno, hay una declaración jurada que tú rellenas diciendo de que no tienes vínculo, pero eso no es así, pues. Tiene que investigar. O sea, es decir, más bien debería hacerse, bueno, firmar esta declaración jurada, pero el Consejo Nacional de Magistratura debería verificar, pues. O sea, no basta de que yo declare que no tengo parentesco con nadie, que no tengo vínculo político con nadie, cuando después se ha descubierto de que han sido candidatos en determinados partidos, que en fotos salen en grandes reuniones con empresarios que están ligados a determinados grupos económicos, grupos de intereses, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que evitar, ¿no? Porque el Poder Judicial tiene que ser el máximo órgano de ética que representa la probidad, porque justamente ellos son quienes es el tercero que decide de manera coercitiva sobre los derechos, tiene tutela jurisdiccional, que ese es lo que le da, esa es la facultad que le da el artículo 169 de la Constitución. O sea, estamos hablando de alguien un ser humano que puede mandar a quitarte o dar algo, a quitarte de tu libertad, a quitarte de tu casa, o darte un derecho, o hacerte pagar un dinero. O sea, estamos hablando de alguien que decide sobre derechos y deberes de personas, ¿no? Entonces, no es poca cosa, ¿no? Entonces, se tiene que actuar con la mayor rectitud y decisión y voluntad política que el presidente felizmente está liderando en esta ocasión, ¿no? No, y algo que sí estamos siendo testigos es que durante estos días también el trabajo de las comisiones en el Congreso de alguna u otra forma se están haciendo de manera inmediata, ¿no? La convocatoria de los involucrados para que den su descargo y finalmente dar una conclusión final, y creo que eso es positivo porque a veces suele pasar que en el Parlamento hemos visto comisiones también de otros temas donde finalmente se prolongan o se retrasan o de repente no se cuenta con el quórum respectivo, pero vemos que sabiendo de este caso que es muy delicado, de alguna u otra forma están asumiendo también su compromiso. Sí, bueno, en verdad el Congreso es un órgano bastante político. Me preocupa que a veces siempre tienen que actuar bajo la coyuntura y por buscar no por ciertos protagonismos, ¿no? Hubiera sido genial que el presidente del Congreso salga y diga: vamos a convocar la reunión del 20, una legislatura extraordinaria para ver la destitución. Pero nadie dijo eso. Estaban tratando de pasarlo por agua caliente con una comisión. ¿Cuántas comisiones de investigación, cuántas comisiones de ética hemos tenido, cuántas comisiones de disciplinarias tenemos? Y ninguna tiene resultado. Hasta incluso, acuérdate que hace no mucho han querido archivar el caso de Yesenia Ponce. Si es que los medios no presionan, no pasaba nada. Imagínate una persona que ha declarado, ha falsificado documentos del Estado mismo, porque no son documentos privados, son certificados de estudios, ¿no? Entonces, de verdad, el Congreso es un órgano, yo lo veo muy político, y lo que quieran hacer está dentro de sus funciones. O sea, en verdad no hay que agradecer acá a nadie. ¿No? Acá el tema es de que cada quien asume su responsabilidad y que actúen en sus funciones, en facultad de sus funciones. Bien, entonces efectivamente son temas muy delicados, y algo que también me preocupa y no sé, creo que sería conveniente como propuesta, es que a raíz de este ambiente de incertidumbre, de destapes, de audios, creo que sería conveniente el tema de poder prolongar la fecha para las elecciones municipales, porque efectivamente creo que no es bueno tanto para la población como también para los candidatos, que justamente de por sí estamos enfocados en estos temas y ellos no puedan de alguna u otra forma tener el tiempo para poder plantear sus propuestas, ¿no? Y ya se vienen prácticamente las elecciones en octubre, estamos julio, y realmente creo que eso sería muy perjudicial también para la población al momento de elegir, ¿no? Sí, porque en verdad este tipo de elementos son distractivos, ¿no? No permite al ciudadano enfocarse, ni a los candidatos, enfocarse y salir a los medios a difundir sus planes, a debatir ideas, ¿no? Este escenario se muestra más para protestas, para un clima de desconfianza. O sea,
el 28 de julio la gente no la va a pasar feliz. O sea, salimos del caso Odebrecht, ni salimos, estamos en un proceso que hasta ahora estamos esperando el pronunciamiento de la Comisión Lavajato, no sé en qué quedará. Acuérdate que hace no mucho acaban de excluir de una de las investigaciones a la empresa Odebrecht, nadie ha dicho nada, ¿no? Me preocupa ese tipo de acciones, ¿no? Ahora se viene el tema de la corrupción, viene Fiestas Patrias, después tenemos en 2 meses las elecciones municipales y regionales, y el escenario que se da en el país es el menos óptimo, el menos favorable, porque el ciudadano, ¿con qué ganas va a ir a votar, ¿no? O sea, si es que seguramente el voto fuera facultativo en el país, nadie iría. Estoy seguro, así como está la situación, nadie iría. Y vamos a tener votos que no van a ser conscientes. Muy fragmentados, ¿no? No conscientes, muy fragmentados, y que vamos a tener alcaldes que es posible que lleguen con 5 o 7% de votación, porque acuérdate, y gobierno... Y eso es triste, ¿eh? Triste y ¿no? delicado también, porque efectivamente... si una autoridad va a tener ese tipo de aprobación, efectivamente no va a ser lo que represente finalmente la población, ¿no? Va a haber un descontento y efectivamente no va a tener tampoco la aprobación del mismo, porque efectivamente hay muchos problemas que existen en nuestro país, en nuestra capital, y la gente espera que las autoridades asuman ese rol. Y eso no está sucediendo finalmente, ¿no? Y ese es un gran problema de las elecciones municipales y regionales. Por ejemplo, en las municipales, en las elecciones pasadas hemos tenido alcaldes que han llegado con 15%, 12%, del 100% de votantes de un distrito, de una provincia. Gobernadores regionales que han pasado a segunda vuelta con 18%, 20%, o sea, 20, 19, 18%, y casi los 5 primeros en ese margen de votación. Entonces esto, bueno, felizmente en el caso de gobiernos regionales hay segunda vuelta, ¿no? Entonces ahí al menos ya la gente en la segunda vuelta ya va a votar por alguien. Pero en el caso de las municipalidades también debería haber segunda vuelta, porque no se pueden tener alcaldes que hayan llegado al poder con menos del 20% de aprobación, porque no representan a nadie. Y otro de los grandes defectos es de que los alcaldes, y en general es un problema del Estado, de que no ejercen representación y ejercen poder sobre un distrito. O sea, en verdad Lima es ya uno solo. Es falso de que tú seas alcalde de Surco y solamente de Surco, porque tú puedes ser otro distrito y otro distrito también. Vengo acá porque me invitan en el programa, paso por sus calles, uso los servicios públicos, ¿no? Me voy a la tienda o voy a un centro comercial. Todos somos ciudadanos del mismo Lima. O sea, ya no se puede hablar de límites ni siquiera distritales, porque mucha gente no sabe ni cuál es el límite distrital. El alcalde gobierna para todos, porque hay muchos ciudadanos de tránsito, ¿no? Independientemente de quienes terminen votando, los alcaldes distritales y el alcalde de Lima metropolitana, y de igual manera en las ciudades grandes como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, mismo Huancayo, se requiere ya replanteamientos urbanísticos, ¿no? De que los alcaldes trabajen muy de manera coordinada. Proyectos unificados, porque efectivamente, si bien es cierto, en cada distrito pueden elegirse autoridades con distintos partidos políticos, pero cuando ya uno asume el sillón municipal se tiene que olvidar de ello. Entonces, trabajar justamente con el alcalde de Lima para finalmente poder afianzar y concretar proyectos que son de suma importancia y que incluso en el camino están prácticamente abandonados. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el tema de la prolongación de la Ramiro Prialet, que a raíz del evento que pasó de los desbordes del río Rima, las lluvias, prácticamente ha sido dejado de lado, y triste. Y sin ir tan lejos de acá del estudio, acá nomás en el Derby, ¿cuánto tiempo ha estado ese puente? ¿Por qué? Porque el alcalde de Surco no quería ceder parte de terreno, la gente directiva del Jockey no quería ceder el terreno, el alcalde de La Molina por el lado de arriba no quería dar cierta autorización de aquí de la vía, el alcalde de Lima tenía problemas de arbitraje con la empresa constructora, que es una brasileña que nadie dice nada, que hasta yo escuché por ahí y pude ver un informe que estaba sobrevalorado. Sin embargo, esta obra estaba paralizada con más de 3 años. Imagínate, recién lo van a terminar, ojalá, si es que ponen a toda máquina a fin de año, ojalá, ¿no? Porque, bueno, también Castañeda está con el tema de la reelección de su hijo, ¿no? Porque ese es otro de los problemas también, por ejemplo, ¿no? De sacarle la vuelta a la ley, de mandar a los hijos, de mandar a los parientes, de bajar de puestos, de que suba tu teniente alcalde. Postular por otro distrito, ¿no? Es postular por otro distrito, ¿no? Entonces, en verdad ahí vemos personajes descabellados que ya se sabe con qué intenciones está yendo al poder, ¿no? Acá lo que preocupa es de que el peruano es muy trabajador, tiene mucha iniciativa, básicamente el desarrollo del país se debe a nosotros mismos porque el Estado ha hecho poco o nada legalmente y desde el punto de vista de su función para favorecer un hábito de desarrollo. Acá el peruano es muy trabajador, muy emprendedor, pero nos falta tener conciencia ciudadana, ¿no? Somos una república sin ciudadanos y si no tenemos o no somos conscientes del voto que ejercemos, el dinero es como que el dinero que tú tienes, de lo que tú trabajas, de tu familia,
lo regales a un ladrón o se lo des a alguien para que lo despilfarre, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, porque tú cuando pagas desde una galleta hasta una casa, pagas impuestos, impuesto de la renta, impuestos generales de ventas. Cuando tú vives, pagas arbitrios, pagas predial. Sí. Cuando tú pasas acá nomás evitamiento, pagas un ticket, un peaje, pagas servicios públicos, pagas luz, agua, teléfono. Entonces todo este dinero va al Estado a través de los impuestos y la recaudación. Y no es posible que le estemos dando a ladrones nuestro dinero, el dinero de todos, ¿no? Y que finalmente no lo estén aprovechando. No es eficiente el gasto público, ¿no? Muy bien, Víctor, yo agradezco en esta oportunidad por tener justamente tu presencia y desarrollar este tipo de temas, porque, como le hemos dicho, esto recién comienza. Esperemos que el día viernes, con esta importante reunión, tengamos ya otro panorama y sobre todo, pues, lo que finalmente la gente espera, ¿no? Que sean atendidos estas denuncias, estos audios y de cierta forma tengamos otro sistema de justicia, porque realmente lo que pide la gente es tener la justicia que todo el mundo desea y efectivamente pues esto de alguna u otra forma nos encamine a ser un país diferente, distinto, que creo que ya es momento de serlo. Bien, gracias por tu presencia. Vamos a irnos a continuación a una brevísima pausa comercial y retornamos con más en Dígalo Usted.